Muy buenas noches a todos. Estamos acá, nos reúne la sustentación de este trabajo que se hizo de forma internacional, que era el diseño de una metodología que permitiera medir la responsabilidad social empresarial en una empresa. Nosotros decidimos darle un enfoque y delimitarlo midiendo la responsabilidad social de una empresa a través del talento humano. Ya mi compañera Marisol les contará un poco más en eso. Hola, mucho gusto. Pues hoy en día la responsabilidad social empresarial debe ser tomada en cuenta en todas las empresas, ya que es una contribución voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental de tu organización. Es por ello que tiene como fin mejorar su situación financiera en equilibrio con la sociedad y el medio ambiente, siendo así responsablemente socialmente generadora automáticamente más productividad, puesto que una mejora en las condiciones para los trabajadores optimizará también su eficacia. Es por ello que yo me tomé a la idea de buscar acerca sobre la responsabilidad social empresarial y puse como propuestas que son las siguientes: servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas, respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que favorezcan la seguridad, la salud, el desarrollo humano y profesional de los trabajadores, procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un crecimiento razonable, respetar el medio ambiente, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos. Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas, respetando los contratos y compromisos adquiridos con el trabajador, seguimiento del cumplimiento de la legislación por parte de la empresa, mantenimiento de la ética empresarial y lucha contra la corrupción, supervisión de las condiciones laborales y de salud de las y los trabajadores, seguimiento de la gestión de los recursos y los residuos, revisión de la eficiencia energética de la empresa, el correcto uso del agua, la lucha contra el cambio climático, la evaluación de riesgos ambientales y sociales, la supervisión de la adecuación de la cadena de suministro, el diseño e implementación de estrategias de asociación y colaboración de la empresa, así como implicar a los empleados en las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial y también mejorar las posibilidades y oportunidades de la comunidad donde se establece la empresa. Para mí fue muy importante poner cada una de estas, ya que es muy importante en todas las empresas contemplar y tener siempre en cuenta la responsabilidad social ambiental para así mejorarla de una manera más equitativa entre empleados como administrativos. Ahora sí sigue mi compañero. Listo, entonces ya después de ese abordaje teórico, donde nos resaltaba allí Marisol la importancia que tiene la responsabilidad social en las empresas, vamos a hablar sobre la metodología que empleamos. Entonces, bien, el reto era construir una metodología que permitiera medir la responsabilidad social empresarial de una organización. Nosotros decidimos optar por un diseño más genérico, un diseño universal que no aplicará únicamente a un sector o a un tipo de empresa, sino que decidimos hacerlo genérico. Para eso entonces, en un inicio nos basamos en esas tres esferas tan importantes que tienen las organizaciones y que han sido básicamente los pilares ergonómicos de las organizaciones, valga la redundancia, y es el social, el económico y el ambiental. A partir de allí, entonces, decidimos coger esos tres pilares y atravesarlos con el capital humano, es decir, empezamos a diseñar indicadores, a diseñar parámetros que pudieran medir la responsabilidad social empresarial a través de estos tres pilares y que fuera el capital humano el protagonista de ellos. Entonces allí encontramos indicadores como los que vemos en pantalla. En un social podríamos estar hablando del número de empleados que se benefician con algún programa de responsabilidad social empresarial, ya sea que se hable, por ejemplo, en nuestro contexto colombiano mucho se habla del patrocinio que impulsan las empresas en la vivienda o en la educación de los hijos. En lo económico podríamos hablar de un indicador de el porcentaje de ventas que se invirtió en esa empresa en entrenamiento y capacitación y en una esfera ambiental podríamos hablar de ese número de empleados que cuentan con certificaciones en temas de salubridad, de alimento, de manejo de residuos, de manejo de plan básico de una organización. Entonces ahí podemos ver cómo se materializa.
los tres pilares de la organización a través de la medición del capital humano. Entonces, eso permite darle un alcance más específico, lo que va a permitir también arrojar resultados más certeros. Claramente hay que hacer unas consideraciones y es una, el tamaño de la organización va a impactar en esta metodología. Entonces, la metodología va a ser necesariamente ajustada dependiendo del tamaño de la organización. También hay que decir de que, pues porque una empresa no cumpla con alguno de los criterios, no significa que no sea responsable socialmente. Claramente, después de esta aplicación de esta metodología, lo que queda es una ruta que va a permitir conducir a la empresa hacia ese grado de maduración de responsabilidad social empresarial. Y es precisamente ello lo que nos conduce a decir en qué momento, en qué grado, en qué nivel se sitúa la empresa con respecto a la responsabilidad social empresarial. Y nosotros tomamos el modelo de Guedes que planteaba él, y era que la empresa pasaba por una evolución para llegar a ese ideal utópico muchas veces, que es una empresa socialmente ética. Entonces, lo que nos plantea Guedes es, de acuerdo a unas características, de acuerdo al compromiso, de acuerdo a muchas variables que integran la responsabilidad social empresarial, pues una empresa puede ubicarse dentro de estas seis categorías y en combinación con nuestra metodología decidimos asignarle un puntaje que, como veíamos, acabo de volver por un momento, pues si la empresa medianamente cumple, se le asigna un puntaje de 2, si cumple 3 o si no cumple 0, de acuerdo a unos criterios allí que van a variar, claramente, como decía, dependiendo de la organización, dependiendo del número de trabajadores, dependiendo de su sector. Y allí entonces, en esa suma de esos tres puntajes de las tres esferas, social, medioambiental y económica, se va a poder ubicar en una de estas categorías, lo que va a permitir entonces asignar un nivel y que puede trazar entonces la hoja de ruta futuro hacia la cual se puede dirigir la empresa para que realmente llegue a ese estado socialmente ética donde sí adquiere un compromiso fuerte y natural, parte de la cultura sobre la responsabilidad social empresarial. Eso es a grandes rasgos lo que teníamos para presentarles a hoy y muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar.